¿Alguna vez te has preguntado si una lesión cerebral puede alterar por completo la personalidad y el comportamiento de una persona? Descubre cómo el caso de Phineas Gage cambió la forma en que entendemos la mente y cómo esto aún influye en la neurociencia actual. El caso de Phineas Gage, la revolución de la mente, personalidad y emociones. Historia de Phineas Gage. Phineas fue un trabajador de los ferrocarriles de Rutland y Burlington de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. Durante su labor, se le encomendó la tarea de construir una nueva línea ferroviaria que atravesaría el estado de Vermont. Para llevar a cabo esta tarea, debía enfrentarse al desafío de eliminar las rocas que bloqueaban el camino. Para perforar las rocas, Phineas utilizaba un método particular. Primero, llenaba los agujeros que había hecho en la roca con pólvora, aproximadamente hasta la mitad de su capacidad. Luego, introducía una mecha en los agujeros y procedía a llenarlos con arena. Después, aplanaba la arena, golpeándola con una barra de hierro y finalmente, encendía la mecha para realizar la detonación. La actividad que llevaba a cabo requería una gran concentración y atención selectiva. En una ocasión, mientras se encontraba inmerso en su labor, Phineas fue distraído por el llamado de un compañero. Sin percatarse de que aún no había colocado la arena necesaria, continuó golpeando la roca con la barra de hierro. Como resultado de esta acción, se produjo una explosión que impactó directamente a Phineas. La barra de hierro había atravesado la mejilla izquierda de Phineas, penetrando por completo la órbita ocular del mismo lado, emergiendo en la parte frontal y superior del cráneo. A pesar del accidente, Phineas se encontraba un tanto desconcertado, como es común en tales circunstancias, pero permanecía consciente y despierto. Logró llegar al consultorio del Dr. John Martin Harlow y fue capaz de explicarle al médico detalladamente cómo se había producido el accidente. Impacto del accidente. No mostró signos de parálisis en ninguna parte de su cuerpo. Experimentó una ligera pérdida de visión en el ojo izquierdo, pero el ojo derecho no resultó afectado. Caminaba sin dificultad, no presentaba problemas en el habla y conservaba plenamente la funcionalidad de sus manos. Con el transcurso del tiempo, Phineas experimentó transformaciones notables en su conducta. Desarrolló una actitud blasfema e irreverente y mostró dificultades para regular sus impulsos más primitivos y adherirse a las normas sociales establecidas. Según el Dr. John Martin Harlow, se produjo una disrupción en el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus inclinaciones animales. Phineas experimentó dificultades para mantener empleos estables, ya que era fácilmente despedido debido a su carácter. Aunque anteriormente era conocido por ser un hombre responsable, asertivo y maduro, su personalidad se vio alterada drásticamente tras el incidente. Su vida se vio afectada por el consumo de alcohol y se rodeó de compañías negativas. La información limitada disponible sugiere que Phineas experimentó episodios de epilepsia. Su fallecimiento ocurrió el 21 de mayo de 1861. Tras una primera convulsión que lo dejó inconsciente, siguieron una serie de espasmos ininterrumpidos. Nunca recuperó la lucidez. Se cree que fue víctima de un estatus epiléptico, estado epiléptico, una condición en la que los ataques se suceden casi sin cesar y resultan en la muerte. Tenía entonces 38 años y su partida pasó desapercibida. Este triste acontecimiento ocurrió 12 años después del trágico accidente que había alterado su vida de manera irreversible. Reconstrucción del accidente. En los años 90, más de un siglo después, la doctora Hannah Damasio se sintió intrigada por el caso de Phineas y decidió llevar a cabo una investigación más profunda. Utilizando técnicas de reconstrucción tridimensional, examinó el cráneo de Phineas y la lesión causada por la barra de hierro. Como resultado, se descubrió que la lesión había afectado la región ventromedial prefrontal en ambos hemisferios, mientras que el córtex dorsolateral prefrontal se mantenía intacto en ambos lados. Se encontró evidencia de que esta lesión había impactado su capacidad de planificación y regulación del comportamiento de acuerdo con las normas sociales previamente aprendidas. Esto tuvo un notable efecto en su habilidad para tomar decisiones más adecuadas para su supervivencia. Los descubrimientos de Damasio han contribuido a comprender mejor la función del córtex prefrontal en el comportamiento humano. Además, han demostrado que incluso una lesión mínima en esta área puede tener un impacto significativo en la personalidad y la capacidad de una persona para desenvolverse en la sociedad. El caso de Phineas
puso de manifiesto la existencia de una región cerebral que desempeña un papel fundamental en el razonamiento y la dimensión social de los individuos. Este caso reveló que una lesión en esta área puede tener un impacto significativo en el sentido ético, moral, la personalidad y la responsabilidad de una persona. En otras palabras, se demostró que el funcionamiento integral de esas facultades puede ser completamente alterado debido a una lesión cerebral. Córtex prefrontal, región ventromedial prefrontal y sus implicaciones. Una gran cantidad de investigaciones sobre el procesamiento social en el cerebro humano adulto han revelado la existencia de una red de áreas cerebrales dedicadas, conocidas como el cerebro social, que están principalmente involucradas en la cognición social. Dentro de estas áreas cerebrales específicas que participan en el procesamiento social en adultos, la actividad funcional en la corteza prefrontal, especialmente en la corteza prefrontal medial, desempeña un papel fundamental en la cognición y el comportamiento social humano. El área prefrontal participa en la elaboración de la personalidad del sujeto. Como consecuencia de las aferencias de muchas fuentes corticales y subcorticales, esta área participa como reguladora de la profundidad de los sentimientos de la persona. También influye en la iniciativa y el juicio del sujeto. En las regiones prefrontales del lóbulo frontal del cerebro se encuentran las funciones ejecutivas, las cuales, como lo menciona Bauermeister, son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Por otra parte, la región ubicada en el centro de la corteza prefrontal, región ventromedial, establece vínculos bidireccionales con áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento de emociones, como el cuerpo amigdalino, la memoria, como el hipocampo, y las regiones sensoriales de mayor complejidad, dentro de la corteza temporal. Esta región contribuye en funciones tales como la estimulación, el almacenamiento de información espacial, la coordinación de actividades con ambas manos, los movimientos iniciados por uno mismo y la atención sostenida. Funciona como una fuente de inspiración. Por lo tanto, las lesiones en esta región pueden ocasionar apatía y dificultades para mantener la concentración. Durante los últimos 2 siglos, muchos escritores han visto el córtex prefrontal como el órgano de la civilización, la sección más distintivamente humana del cerebro, mientras que algunos han minimizado el papel desempeñado por esta área cerebral en la conducta. Desde mediados del siglo XIX, los informes en la literatura científica han abordado situaciones de pacientes con cambios en su comportamiento derivados de lesiones traumáticas en el área prefrontal del cerebro o de tumores cerebrales que se ubican en esta región. La disrupción en el funcionamiento o estructura de estos circuitos puede generar cambios en el comportamiento de una persona de diversas formas. Esto puede manifestarse tanto en una alteración de la estructura misma como en el aumento de ciertos rasgos o la exhibición de patrones que difieren de los observados antes de la lesión. En última instancia, esto puede conducir al desarrollo de trastornos comportamentales maladaptativos. El doctor Antonio Damasio señala que el análisis de las lesiones cerebrales ha desempeñado un papel esencial para comprender las funciones fundamentales de la corteza prefrontal, generando importantes implicaciones prácticas. Esto ha contribuido al desarrollo de una sólida hipótesis sobre una posible causa del comportamiento sociopático y, en particular, ha proporcionado información valiosa acerca de las bases neurales de la personalidad antisocial. Además, Damasio destaca que ciertos pacientes con lesiones prefrontales manifiestan conductas que incluyen dificultad para adaptarse socialmente, violación de normas sociales, falta de inhibición, impulsividad, participación en comportamientos de altos riesgos e intolerancia a la frustración. También es relevante destacar el enfoque en los tumores cerebrales que afectan el córtex prefrontal. El doctor Gordon Holmes ha señalado que la presencia de cambios en el comportamiento es más frecuente cuando estos tumores se localizan en la región frontal. En este sentido, se puede agrupar las alteraciones observadas en 3 categorías distintas: apatía e indiferencia, depresión y conducta irreflexiva, euforia, bienestar y Wissenschaft. Conclusiones. El caso de Phineas es destacado en los campos de la neurología, la psicología y la neurociencia, habiendo adquirido reconocimiento como una de las mayores atracciones médicas históricas, mereciendo así su prominencia.
Actualmente, el cráneo y la barra de hierro se conservan en el Museo Anatómico Warren de la Facultad de Medicina de Harvard. Aún hoy, su accidente sigue siendo motivo de asombro y curiosidad, y puede considerarse como el caso más influyente y contribuyente en los debates neuropsiquiátricos del siglo XIX acerca de la relación entre mente y cerebro, así como la topografía cerebral. Quizás haya sido el primer caso que sugirió el papel de las diferentes áreas cerebrales en la determinación de la personalidad y cómo la afectación de regiones específicas puede dar lugar a cambios mentales particulares. Además, su caso fue un precursor de los enfoques científicos que más adelante darían lugar a la psicocirugía. Los informes presentados por el Dr. Harlow han sido una valiosa contribución para establecer una conexión entre las alteraciones del comportamiento y las lesiones en la corteza prefrontal.